Zacarías, el profeta apocalíptico. Es nuestro estudio número 30. Busquen sus Biblias, por favor, en Zacarías capítulo 1, versículo 1 al 6. La palabra del Señor nos dice: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no entendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Con sobradas razones al libro de Zacarías se le ha llamado el Apocalipsis del Antiguo Testamento. El nombre Zacarías es muy común en la Biblia. Alrededor de unos 30 personajes diferentes llevan ese nombre. El padre de Juan el Bautista, por ejemplo, se llama así, Lucas 1:5. Pero sin duda que es este Zacarías, del que estamos hablando ahora, el 11º de los profetas menores, el más famoso de todos. Zacarías era nieto de un sacerdote llamado Iddo, y su padre se llamaba Berequías. Así que el abuelo de Zacarías era muy importante. El abuelo de Zacarías se menciona en Nehemías 12, del 1 al 7, como uno de los sacerdotes que regresaron del exilio juntamente con Zorobabel y Josué. Bueno, de hecho, el mismo Zacarías es mencionado en Nehemías 2:16 en esa lista como sumo sacerdote. Así que, siendo además de profeta, sacerdote, tendría un interés muy particular para que se reconstruyera lo más pronto posible el templo. Zacarías ejerció su ministerio entre los años 520 a 518 a.C., según lo registra en su propio libro, en el capítulo 1, versículo 1. Zacarías es el compañero de Ageo en la tarea de llamar la atención al pueblo de Jerusalén por su descuido de la reconstrucción del templo. Ageo y Zacarías son los profetas que regresaron con Zorobabel y Josué de Babilonia con el encargo de reedificar el templo. Recordemos que el primer templo, llamado Templo de Salomón, había sido destruido por Nabucodonosor unos 70 años antes. Y que había mucha oposición para que la obra del segundo templo se llevara a cabo. Esa oposición venía tanto de parte de los enemigos externos como de los enemigos internos. Todo eso lo vemos en el libro de Esdras, que, como les hemos dicho, al estudiar a Esdras y Nehemías, a Ageo y a Zacarías, también tenemos que ver los libros de Esdras y Nehemías. La obra del templo se había detenido por casi 2 décadas. Pues es después de esas 2 décadas de haberse detenido la obra que aparece el profeta Zacarías con un mensaje que buscaba el arrepentimiento de la nación y al mismo tiempo alentándoles a que la obra del templo se restablezca. Por medio de unas 8 visiones apocalípticas muy parecidas a las que se pueden ver en el último libro de la Biblia, el profeta anima a los judíos en sus deberes de obedecer a Dios.
Hay una cosa muy particular que vemos en el libro de Zacarías, y es que se destaca la expresión Jehová de los ejércitos, como el nombre que el profeta le da a Dios. Y esta expresión se repite muchas veces. Este vocativo se repite muchas veces en el libro de Zacarías. Vamos a ver entonces cuáles son las profecías de Zacarías. Veamos primero mensaje de Zacarías a los que reedifican el templo. Esa es nuestra primera parte. Los primeros 8 capítulos de Zacarías están íntimamente relacionados con la reconstrucción del templo. El profeta realiza al principio una llamada al arrepentimiento en la cual establece la necesidad de que la nación se vuelva a Dios. Y la razón por qué Dios les había dado la espalda es porque ellos le dieron la espalda a Él. Lo que tienen que hacer para que el favor de Dios vuelva a favorecerles es arrepentirse y volverse a Él como Dios les dice. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto lo leemos en Zacarías 1, versículo 3. Y fíjese que este es el mismo mensaje que encontramos en la Epístola Universal de Santiago en el Nuevo Testamento, donde Santiago nos dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4:8. Esto es lo mismo que una persona tiene que hacer cuando se da cuenta que se ha extraviado del camino del Señor. Puede que te hayas ido lejos, tan lejos que has descuidado totalmente tu vida espiritual. Bueno, pues para poder revertir esta situación es necesario reconocer que te has descarriado. Reconoce que te has descarriado y entonces ven al Señor en actitud de humillación, arrepentido, y te aseguro que Él estará dispuesto a perdonarte y a restaurar tu vida. Así es como funciona la cosa. Una cosa interesante es que los seres humanos pasan, el mundo pasa también, pero las palabras del Señor dichas por los profetas se cumplieron y se cumplirán siempre de forma cabal. Y esta es una cosa que cada uno de nosotros necesita reconocer, según nos dice Zacarías 1:6, y esta es también palabra del Señor Jesucristo en Mateo 24, que nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El profeta Zacarías representa en su libro una serie de visiones, podríamos decir unas 8 en total, algunos encuentran 9 visiones. Unas visiones que describen los problemas a los que se enfrenta la nación de Israel en estos tiempos post-exílicos. Y en cada una de estas visiones, Dios tiene un mensaje de estímulo en el que se destacan las benditas provisiones divinas para los que son fieles, para los que son obedientes. En la primera visión tenemos una escena en la que aparecen 4 jinetes que regresan de hacer un recorrido o patrullaje por toda la tierra. Y el reporte que dan es que todo está tranquilo. Es decir, Dios garantiza que Sión estará resguardada en su tarea de reconstruir el templo. Dice la Escritura en Zacarías 1, 16 y 17. Por tanto, así ha dicho Jehová. Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos. Y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Termina la cita. En la segunda visión, al profeta le son mostrados 4 cuernos y 4 carpinteros. Y esto se refiere a la manera como los responsables de la dispersión de Judá serán destruidos por estos artífices que están bien aprovisionados de sus herramientas de trabajo.
instrumentos de trabajo aquí son empleados como instrumentos bélicos, según Zacarías 1, 18 al 21. En la tercera visión se muestra a una persona con un cordel de medir. Este varón muestra de qué manera Jerusalén será ensanchada a la vista de sus enemigos, de tal manera que su extensión sobrepasará las murallas. Todo esto alude al tiempo cuando el templo esté de nuevo reconstruido y el nombre del Señor vuelva a ser glorificado en ese lugar. Pero esto se refiere también al tiempo en el que Jesucristo entraría a este segundo templo, hecho que vemos registrado en los evangelios en el Nuevo Testamento. Ahora, mucho más ampliamente, esto se hará realidad cuando nuestro Señor Jesucristo se siente en el tercer templo, que estará en pie cuando Él venga por segunda vez, desde donde reinará sobre todas las naciones durante su gobierno milenial. Imagínense el templo que será ese. Esta será, la ciudad de Jerusalén será una ciudad que será refugio, tanto para judíos como para gentiles salvados. Zacarías 2, 1 al 3. Entramos entonces ahora a la cuarta visión. En la cuarta visión, el sumo sacerdote Josué es reivindicado por Dios de las acusaciones escribidas por Satanás. Aquí tenemos lo mismo que encontramos en el libro de Job, donde igualmente aparece la figura de Satanás acusando a los hijos de Dios. Dios hace vestir al sumo sacerdote con las ropas adecuadas que representan su investidura, pues estaba con unas ropas sucias. Y Satanás se burlaba de él. Y Dios lo viste con unas vestiduras nuevas. Pero lo hace con la salvedad de que el sacerdote debe mostrar una conducta que esté de acuerdo con su responsabilidad. Y esto es lo que le va a permitir poder representar al pueblo delante de Dios. Zacarías 3, 1 al 10. Así que de esta manera son neutralizadas por Dios las pretensiones perversas del enemigo de nuestras almas. Le pasó lo mismo que le ocurrió en el libro de Job. En la quinta visión aparece un candelabro de oro con 2 olivos. Los 2 olivos son los responsables de proporcionar el aceite para las lámparas del candelabro, que siempre tienen que estar encendidas. Estos 2 olivos pueden representar a Josué mismo y a Zorobabel, los cuales asisten a Dios en procura de mantener el espíritu en alto para la reconstrucción del templo. Capítulo 4 de Zacarías, versículo 1 al 14. Y también vemos esta preponderancia de estos 2 personajes en Ageo 2, 20 al 23. Pero esto también puede significar que Dios cumplirá sus propósitos mediante la intervención de su espíritu, que no es con el poder humano que lo va a hacer. Como dice Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto me recuerda un corito que siempre cantábamos: no es con espada ni con ejércitos, sino con el Espíritu de Dios. Ahora pasamos a una visión muy especial en la que Zacarías ve un rollo que vuela. En la visión número 6, Zacarías ve un rollo de gran tamaño. Ese rollo mide 4.5 por 9 metros. Y proclama una maldición en contra del robo y el perjurio. Oigan, pero qué actualizado está ese mensaje para hoy, para las naciones de hoy. Y esta maldición tiene el propósito de condenar el pecado existente en todo el planeta. Zacarías 5, 1 al 4. Esto quiere decir que ninguno que hace mal podrá escapar de la mirada escrutadora del Señor. Todo el que cometa alguna fechoría será castigado. De modo que ningún crimen quedará impune. Aunque la cotidianidad en este mundo es que el ser humano pecador se salga con la suya, el Señor hará que pague cada uno según sus hechos. Quiere decir que nadie quedará impune. En la séptima visión,
una mujer en un efa de medir o ánfora, se refiere al utensilio utilizado para echar esa medida. Efa es una medida, es una unidad de medida, y el recipiente donde se recoge el trigo o lo que se vaya a medir se llama igual, efa. Pues en un efa de medir o ánfora, que simboliza el pecado, es llevada Babilonia, la tierra impura, el pecado, el lugar donde la nación estuvo 70 años bajo exilio. Esa mujer entonces en ese efa es llevada a Babilonia, según Zacarías 5, del 5 al 11. Y esta visión muestra de qué manera el Señor ejecutará su juicio contra la maldad y la retornará a su lugar, a la morada de los reinos impíos e idólatras, como se le llama a sí mismo en el libro de Apocalipsis, a la representación de la impiedad, Babilonia. Y todo esto va a ocurrir a la vista de todo el mundo. Como dice Zacarías 5:9, alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. En la octava y última visión, el profeta ve unos carros que parten de los 4 puntos cardinales con el propósito de patrullar la tierra, similar a lo que hicieron los jinetes de la primera visión, mostrando esta visión igualmente, pero podríamos decir que de manera mucho más acentuada, que el Señor tiene control absoluto del mundo. Zacarías 6, versículos 1 al 8. Todas estas visiones las recibió el profeta en una sola noche, y con ellas Dios aseguraba que, pese a todos los impedimentos de los enemigos, la obra de la reconstrucción del templo no se detendría. Zacarías 6, 9 al 15. Zorobabel tenía el respaldo del Señor, bajo la influencia del Espíritu de Dios que estaba sobre él para permitir que su labor fuera exitosa. Y todo esto se ve favorecido con la acción de coronación del sumo sacerdote Josué, que apuntaba al renuevo. Esa palabra, renuevo, en el libro de Zacarías está escrita con R mayúscula, porque se refiere al Mesías, que estaría representado tanto en el sumo sacerdote Josué como en Zorobabel, quienes, ante el imperio babilónico, eran los gobernantes civiles. Y Jesucristo, como el soberano eterno, está representado aquí en sus oficios de sacerdote y rey. Hablando de reyes, el rey Darío de Persia proporcionó todo lo necesario para que toda la obra del templo se terminara en el menor tiempo posible. De tal manera que hasta los que estaban en contra de que se reconstruyera el templo fueron comisionados para diligenciar el avance de la obra sin demora alguna. Todo esto lo podemos leer en Esdras capítulo 6, versículos 6 al 15. Por eso es que hemos dicho lo importante que es, al mismo tiempo que leemos los profetas, leer los libros históricos. El profeta Zacarías establece que los ayunos, porque ahí ahora los capítulos 7 al 8 se refieren a un problema con los ayunos, con unos ayunos que ellos habían implementado después de haber regresado del exilio. Y el profeta establece que los ayunos que se habían instaurado para conmemorar la caída de Judá en el 587 a.C. se convertirían finalmente en días de fiesta. De tal manera que no solamente Jerusalén disfrutaría de ellas, sino que todas las naciones compartirían esta bendición. Zacarías 7 y 8. Estos ayunos traían a la memoria los hechos trágicos por los que la nación había pasado. Cada uno de estos ayunos, con una fecha diferente de celebración, recordaba un hecho nefasto del exilio babilónico. De modo que la celebración de estos ayunos lo que hacía era remarcar la derrota en sus conciencias. Por eso el profeta Zacarías trae a la nación el anuncio de que ya no más deben recordar el pasado funesto, pues ha llegado el tiempo de celebrar.
Así que Israel será una nación bendecida. De modo que todas las naciones del mundo desearán tener algún contacto con ella. De ser el hazmerreír del mundo, la nación de Israel será convertida por Dios en la joya de las naciones de la tierra. Y Dios mismo estará presente allí cuando se reconstruya ese templo. Y Él dará sentido a todas las cosas. En segundo lugar, veamos las profecías de Zacarías concernientes al Mesías. No le va a pasar a Israel lo mismo que a las otras naciones de la tierra. En el capítulo 9 empieza hablando de cuál va a ser el destino de las naciones impías, de las naciones gentiles. Mientras las demás naciones irán en decadencia, la nación de Israel tiene promesas de prosperidad bajo el dominio de un rey único y eterno. Zacarías nos presenta a este rey de forma tan humilde que a uno le da la impresión de que parece un Quijote. Porque él está entrando en un burriquito. Entrando por las puertas de Jerusalén, Jesucristo cumplió así al pie de la letra la profecía de Zacarías. Esta profecía que está en el capítulo 9, versículo 9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí termina la cita. Esta profecía de Zacarías la vemos cumplida en Mateo 21, del versículo 4 y 5. De modo que, si alguno tenía dudas acerca de si Jesús se proclamaría como el Mesías por su propia cuenta, como el Mesías prometido, entonces aquí quedaron, todas esas dudas quedaron disipadas. Esa es la razón por qué los enemigos, entonces, después de su entrada triunfal a Jerusalén, arremeten contra él. El profeta Zacarías nos dice que el Señor reunirá a su pueblo. El pastor verdadero reunirá su rebaño de los cuatro vientos de la tierra. Y los enemigos entonces serán destruidos. Y el orgullo vano de los hombres será derribado. Zacarías 10, 1 al 12. Y los falsos pastores recibirán su merecido. Qué importante es serles fieles al Señor en la tarea que Él nos ha asignado. Como siervos del Señor, como responsables de la obra del Señor. Esta es la demanda del Señor para nosotros, que nos dice en Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Todos los sufrimientos de Israel a través de la historia han sido por rechazar el cuidado amoroso de su verdadero pastor. Ha sufrido en carne viva los rigores que le han ocasionado los falsos pastores que la han guiado. Pero el Señor hará que todos sus sufrimientos terminen por siempre. Y para esto, el Señor va a pagar un alto precio: su propia vida. Zacarías 11, 12 y 13 nos dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Termina la cita. Palabras irónicas del Señor. Porque esto fue lo que aconteció precisamente con nuestro Señor Jesucristo, el cual fue vendido por uno de sus discípulos por 30 piezas de plata. Mateo 26, 14 al 26. De esta manera prepararon el camino para que en un solo día, como dice Zacarías 1:3, en un solo sacrificio el Señor quitara el pecado de todo el mundo. Así lo narra la historia de la crucifixión del Señor en Lucas 23, del 26 al 53.
Y así nos lo explica de manera teológica Hebreos 10:12, un solo sacrificio de una vez y para siempre, para quitar el pecado de todos los hombres. Y esa es la razón de que cada hombre, cada mujer, cada persona necesita recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Finalmente, profecías de Zacarías acerca del futuro. Israel se sobrepondrá por encima de todos sus enemigos y será colocada en el lugar preponderante en el que ha estado siempre, en el corazón de Dios. Ahí mismo, donde tú y yo estamos colocados de manera preponderante, y todas las personas, cada uno de los seres humanos, en el corazón de Dios. Fíjense que el corazón de Dios es un corazón grande. Dios es amor, dice la Biblia. Aún del gran pecado de haber entregado al Mesías en manos de los gentiles, el Señor les perdonará. Y el clamor de dolor en su arrepentimiento conmoverá el corazón amoroso del Señor. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12:10. Juan nos dice en el capítulo 19 de su Evangelio, versículo 37, que esta profecía de Zacarías se cumplió el día que el soldado traspasó con su lanza el costado del Señor allá en el monte de la transfiguración, de la crucifixión. En el final de los tiempos, Israel reconocerá a Jesucristo como el Mesías. Y entonces habrá un arrepentimiento masivo, de tal manera que el libro de Apocalipsis nos da un número simbólico de la multitud de los salvados. Apocalipsis 7, 1 al 8. Nos dice Zacarías que nada inmundo formará parte de esta nueva generación que el Señor levantará al final de los tiempos, donde todo pecado, suciedad e idolatría serán barridos de la faz de la tierra, igual como dice el libro de Apocalipsis, que los perros estarán afuera, dice en Zacarías 13, versículos 1 y 2. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Zacarías 13, versículos 1 y 2. Ahí mismo en ese capítulo 13 de Zacarías se encuentra otra profecía muy significativa que registra el hecho futuro de la muerte del Mesías y de qué manera sus seguidores serían esparcidos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Zacarías 13:7. A pesar de todo el rigor por el que han de pasar los seguidores del Señor, sin embargo, al final saldrán victoriosos de la prueba. Zacarías 13:9. Qué interesante es esta peculiaridad del libro de Zacarías, que recoge una serie de profecías acerca de los más importantes temas relacionados con el Mesías. Y finalmente, el Señor Jesucristo enfrentará a las naciones de la tierra en la batalla final. Todo esto está aquí en el capítulo 14, el último capítulo de Zacarías. Cuando Jerusalén se encuentre sitiada, el Señor Jesucristo, que es Jehová de los ejércitos, vendrá con todo su poder y entonces hará cesar la soberbia de los poderosos y establecerá un reino que no tendrá fin. Zacarías 14:9 nos dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Que Dios te bendiga.